sino que el mensaje que viene Jesús a traerme es que ese Dios se ha acercado a mí para Él hacer la paz conmigo y Él reconciliarse conmigo, no al revés. Uh-huh. Y eso era contracultural. No solamente está predicando buenas noticias, sino que esas noticias hacen cortocircuito con la cultura que había en ese momento. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo mismo que pasa hoy. O sea, Jesús viene a nuestras vidas, nos toca la puerta y es Él el que se acerca a nosotros y lo hace para... ¿Quién? Kelly. Ok, pues ya estamos acá. Acción. Corte, cámara, luces, cámara, acción. Bueno, pues gracias por estar acá, amigos, y a todos nuestros escuchas. Iniciando proyecto. Iniciando el año con todo. Pues bueno, esto escucharán por ahí la voz de un quinto, que es el bebé, alias el frijolito. Si escuchan balbuceos es eso, a los que nos escuchan, porque Irving aquí o puedo ser yo, o puedo ser yo Irving Soto. O puede ser Irving. Bueno, pues es justo eso empezamos, ¿no? Nos presentamos porque los que nos escuchan y no nos ven y no nos conocen van a decir quién está hablando. Yo soy Mauricio Olivo, estoy casado con mi señora esposa Giselle Huerta. Salúdalos. Hola, yo soy Giselle y el que se escucha es el bebé que también se llama Mauricio. Frijolito, porque privacidad. Todos lo conocen por Frijolito. Y estamos aquí con nuestros amigos en el estudio 1 de Odres Nuevos. Adelante, preséntense. Pues bueno, antes que nada, darles las gracias por estar aquí. Mi nombre es Irving Soto, y yo, pues bueno, estoy para servirles. Le dejo un poquito aquí el espacio a mi esposa para que ella también se presente. Hola, mi nombre es Maile y esperamos que este proyecto les guste y sobre todo sea aplicable para sus vidas. Se vienen cositas por fin. Bueno, pues hemos estado ahí justo en redes sociales, en Instagram, poniendo las expectativa de este lanzamiento. Es algo que hemos tenido en el corazón, hacer una serie de reflexiones de nuestros tiempos devocionales, de lo que leemos en la palabra y compartirlo, porque eso es lo que tenemos en el corazón, eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros y creo que compartimos la esencia de quererlo dar a conocer al mundo. Entonces, pues eso estaremos haciendo por acá, estaremos leyendo un poco la palabra y haciendo nuestras notas. Sí, y bueno, pues esto es con el objetivo de, ayudarnos a crecer, porque al momento en el que nosotros estamos leyendo, Medio hipo, perdón. Al momento en el que nosotros leemos la palabra, pues, yo entiendo una perspectiva, pero la tuya es diferente, la tuya, Mauricio, es diferente, la tuya, Giselle, es diferente. Entonces, qué bonito el hecho de que nosotros podamos presentar nuestras perspectivas, lo que reflexionamos, y de esa manera combinarlos y crecer, ¿sabes? Entonces, es con ese objetivo. Y algo que nadie va a decir nada, algo que vamos a estar intentando es, que eso no sé si ya lo dijimos, es estar dándole un sentido práctico, porque claro, todos tenemos Biblia, todos la leemos, si vamos regularmente a una iglesia la escuchamos cada semana, pero el reto creo que está, decía el Señor Jesús, justo en hacerla, ¿no? En ponerla en práctica. Entonces vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo de entender qué es lo que quiere decir el texto para luego llevarlo a la realidad práctica. Es correcto. Y algo también muy importante es que si tú no vas a una iglesia, incluso si tú no sabes quién es Jesús, más allá del Jesús que vemos en las imágenes, que te quedes con nosotros y lo ves desde la perspectiva profunda de quién es Jesús. Entonces no tengas esa perspectiva de que es un podcast religioso. Vamos más allá. Tratamos de hablar de
de quién es Jesús desde un sentido práctico en tu vida, más allá de las ideologías y más allá de lo que pudiésemos llegar a pensar. Entonces, sí, no, danos la oportunidad de presentarte ese Jesús que va más allá de lo que nosotros pues podemos llegar a entender con lo que sabemos a través de nuestros padres o de la religión tal vez, porque créeme que pues va más allá de todo esto. Y sí, esta es una plática entre amigos, pero sí quisiéramos que esta plática pues fuera de bendición para ti en especial. Y eso es algo, ahorita que mencionabas, yo creo que es muchas veces los que podemos llegar a tener ese pensamiento de que Dios solamente está en la iglesia, Dios solamente está en la Biblia, y es cierto, Dios está ahí, pero también nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros hemos sido llamados para hacer luz. Entonces nosotros también tenemos ese reflejo, tenemos que ser esos embajadores de Cristo en esta tierra. Entonces, bueno, muchachos, pues lo importante aquí que debemos de hacer énfasis es de que nuestro Señor Jesucristo, Dios, no solamente está en la iglesia, sino también está allá afuera. Nosotros tenemos que ir reflejando. Entonces no nos quedemos con esa idea de solamente encapsularlo en cuatro paredes. Lo que tenemos a la mano, ¿no? Pues al alcance. Creo que es para mí eso resume este esfuerzo. Tenemos al Señor en nosotros, tenemos la Biblia con nosotros, tenemos un camino recorrido, tenemos cómo hacerlo con el equipo que se necesita aquí caseramente en el estudio 1 de Odres Nuevos, y lo queremos usar, pues, ¿no? Ese talentito que tenemos, no en el sentido de talentos simplemente, sino como dice la Biblia, lo que se nos puso en las manos queremos compartir. Ese es el punto. ¿Tú, esposita, quieres decir algo? No quiere decir nada todavía. Está ocupada maternando. Frijolito sí está diciendo algo, ¿verdad? Es lo que Él yo nos pienso. quiere saludar en este momento. Sí. Y bueno, pues ¿Empezamos o qué? empezamos. Básicamente ese es el objetivo de lo que queremos de Odres Nuevos. Vamos a empezar una nueva serie. Estamos empezando una nueva serie. Sí, les explicamos. La intención obviamente es irnos por partes, porque pues así es mejor las cosas, ¿no? Ya que el Destripador. Exacto, como Jack el Destripador. Entonces, muchachos, pues bueno, vamos a empezar con la primer serie de la historia de Odres Nuevos, que básicamente vamos a hablar sobre el mensaje revolucionario de Jesús. Porque, bueno, Jesús vino a traer un mensaje que muchas veces tal vez no lo comprendemos al 100%, tal vez no sabemos muy bien o no lo hemos escuchado, pero no te preocupes, estamos para eso, para extender y esparcir el mensaje de Jesús. Y el día de hoy, me parece, si hice bien la tarea, estamos en Marcos 1:15. Sí, porque esto no está ensayado. Ni editado. Bueno. Lo leo primero, ¿qué? Sí, por favor. Marcos 1:15, 14, voy a empezar desde el 14 para dar contexto tantito. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso estaremos hoy intentando desmenuzar. Como la barbacoa, porque la barbacoa sabe mejor desmenuzada. Sí. Entonces, puntos ahí que a mí me gustaría hacer énfasis es que, ok, Jesús empieza con el tiempo se ha cumplido, punto número 1. Punto número 2, el reino de Dios se ha acercado. Punto número 3, arrepiéntanse. Y punto número 4, creer en el evangelio. Pienso yo que sería bueno estarlo desmenuzando, estar hablando sobre cada uno de estos puntos. Como ven, por ejemplo, el tiempo se ha cumplido. Les voy a compartir un poquito de lo que yo estuve estudiando y bueno, básicamente del tiempo se ha cumplido, lo que se está refiriendo es a aquellos profetas que, pues bueno, válgame la redundancia, que habían profetizado en tiempos antiguos la venida de un Salvador, la venida del Mesías, ¿no?
Entonces, tengo unos ejemplos que es Malaquías 3.1, Isaías 40:1 al 3, donde Malaquías 3 menciona, el Señor Todopoderoso dice, voy a enviar a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Y pues bueno, este es un versículo que podríamos estar hablando, donde estamos tocando los puntos de Juan el Bautista y obviamente del Señor Jesús. Pero bueno, eso es lo que yo comprendo, muchachos, con respecto al el tiempo se ha cumplido. Imaginemos ese escenario en el que Jesús llega y menciona, oye, el tiempo se ha cumplido, es decir, ya llegó el Salvador a esta tierra, ya llegó el Salvador a tu corazón, ya llegó el Salvador para hacer lo que yo quiero hacer con tu vida. De acuerdo. Ok. Totalmente. Yo quisiera hacer un paréntesis de estos versículos que se están viendo. Si alguien de los que nos están escuchando nunca ha abierto una Biblia, o tal vez sí, pero no es como que tengamos un contexto general de ella, podemos decir que en resumen, la Biblia está dividida en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y pues el Nuevo Testamento empieza prácticamente hablando de la vida de Jesús. Y el Antiguo Testamento pues son más que nada historia y profecías que se dan en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ahorita el versículo que leía Irving de Malaquías es precisamente un profeta que se le dio palabra sobre quién iba a ser Jesús muchísimos años antes de que Jesús naciera. Entonces sí que quisiera hacer ese paréntesis para aquellas personas que necesitan un contexto de lo que estamos leyendo. Buen punto. Muchas gracias por ese. Totalmente. La verdad es que sí, es un punto muy importante. Muy bien. Bueno, pues yo les cuento lo que veo. Decía que hace poquito leí unos libros y he estado adoptando esta nueva metodología cuando leo y empiezo por lo que puedo percibir del texto y de dónde está lo que está ocurriendo y en qué contexto, ¿no? Ya un poco ustedes decían, hay una profecía años atrás que anuncia la llegada de un Salvador y todo el pueblo judío en aquel entonces, que es esta nación de Jesús, culturalmente era enseñado, ¿verdad? O sea, se les enseñaba que tenían que saber la ley de Dios, respetar la ley de Dios, amar a Dios y toda una serie de enseñanzas que se transmitían de generación en generación, y entre esas enseñanzas estaba la esperanza de un Mesías que iba a venir a liberarlos, ¿no? Y ellos habían sufrido, este pueblo había sufrido en su historia ya diversas conquistas y ocupaciones. O sea, en el tiempo que hablas, Irving, y que explicó Mai también, eran tiempos en los que habían sido conquistados por Babilonia, habían salido de Egipto de esclavos. Correcto. Primero y luego después fueron conquistados por Babilonia. Y en este momento de la historia, cuando Jesús nace y empieza su ministerio, que eso es lo primero que yo veo en este texto es que Jesús está empezando el ministerio. En ese momento histórico ellos están ocupados por Roma. Roma es el imperio conquistante y están ellos sujetos a la autoridad romana. Entonces, justo lo que decías, Irving, lo primero que ves es el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Era un mensaje potente, pues, porque ellos entendían perfectamente que había una promesa que se iba a cumplir de un Mesías Salvador, Liberador, y él llega y empieza a pregonar que ese tiempo se cumplió y que es el momento de que el reino de Dios se instala entre ellos. Pero déjame, te digo otras cositas que veo antes de, porque ya me iba a adelantar al meollo del asunto y todavía tenemos aquí rato para platicar. Pero entonces lo que veo es que el ministerio de Jesús inicia en este contexto, y algo que me causa, esto es lo primero que yo voy a decir, creo, algo que me causa, que me llama la atención, es que es hacia donde va esa Galilea. Cuando estaba tratando de estudiar esto,
la verdad, esta es una parte de lo que voy a decir ahora, es una parte que nunca le había prestado atención ni me había prestado como mucho tiempo leer esas palabras, pero lo primero que hace es ir a Galilea. Y yo decía, justo en esta nueva metodología que ando adoptando de qué veo y por qué y qué está pasando, dije yo, ¿por qué a Galilea? ¿Qué hay en Galilea? ¿Por qué no empezó en Jerusalén o por qué no en cualquier otro lugar? Y lo que estuve leyendo, investigando, me pareció muy bonito porque Galilea, justo como hablabas tú de Malaquías, ¿dijiste? Sí, correcto. Bueno, como Malaquías, en Isaías, me parece, hay unas porciones en las que se anticipan cuestiones sobre Galilea, que Galilea iba a ser ocupada, iba a ser desolada, iba a ser mezclada. Y luego eso con el tiempo ocurrió, cuando hubo una deportación a Babilonia. A lo mejor me estoy viendo demasiado rollero y técnico, pero cuando, como decías, gente que no ha abierto una Biblia, a lo mejor estoy hablando en japonés, Sí. pero Mai les va a explicar ahorita porque ella es la que traduce. Pero en un momento de la historia, pues para hacerlo más simple, esa zona se desoló porque el pueblo de Israel justo cayó cautivo y empezó a mezclarse con gente de los alrededores. Entonces Galilea era considerada por la gente de Jesús, por los de su misma nacionalidad, como una ciudad de gentiles, que se le llama a los gentiles, pues estos que, ¿cómo lo dirías, May, para los como no totalmente puros, como extranjeros, rechazados de la nación, por así decirlo? Pues recordemos que el pueblo de Israel es y hasta ahora sigue siendo pues una nación especial. Y ellos se lo toman muy en serio ahorita y desde los tiempos antiguos. Entonces, el que en ese tiempo tú te casaras con alguien que no fuera de Israel, pues te hacía un gentil. Esto quiere decir que pues no eras 100% del pueblo de Dios. Y pues Galilea estaba en esta situación donde pues eran ya una mezcla de nacionalidades. Sí, y algo que ya consulté mis notas otra vez. Era Asiria. Cuando Asiria conquistó en aquellos tiempos a Israel, asoló la tierra y se mezclaron las etnias. Entonces esa mezcla ellos la veían, como dijo Irving y explicó Mai, la veían impura. Era algo como, ya no somos solo judíos de... Muy nazi de su partido, creo que Pero, entonces ellos, en cortito, Galilea tenía un estigma. ¿Okay? La gente no veía con buenos ojos a Galilea. Correcto. Y la élite religiosa, que eran todas estas gentes de sinagogas, veía con escepticismo a esa gente y a esa zona, ¿no? Era como, los galileos gentiles. Entonces hay una porción en Juan que están discutiendo por ahí los religiosos, que no es lo que estamos leyendo hoy, pero están discutiendo los religiosos, y justo hablan de Jesús diciendo, pues de Galilea nunca ha salido nada bueno, ¿verdad? Sí. Nunca ha habido un profeta en Galilea, porque Galilea justo está etiquetado como una zona. Entonces, lo primero que yo, y a lo mejor ya consumí demasiado tiempo en esta primera parte, pero lo primero que yo noto es que Jesús empieza justo ahí a anunciar, no sé si la Biblia que hace rato leyeron ustedes, las buenas noticias. Por acá dice el Evangelio, pero hay otras versiones que dicen las buenas noticias, predicaba Jesús. Entonces justo las buenas noticias llegaron primero a aquellos que eran los que nadie miraba, los que nadie quería, los que todos segregaban, los que no tenían como mucha esperanza. El mensaje de Jesús, que es justo lo que estaremos hablando en esta serie de, ¿cuántos episodios dijimos? Los que sean, era revolucionario el mensaje de Jesús porque iba justo con aquellos que estaban limitados por las barreras étnicas y por las barreras religiosas y por las barreras de sesgos. Y justamente por eso creemos que el mensaje nosotros lo etiquetamos o lo catalogamos de esta manera como revolucionario, porque justamente a estas autoridades religiosas, para ellos les hacía un choque en su mente, en su intelecto, ¿no? ¿Cómo era posible que el Mesías fuera ese tipo de gentes, ¿no? Y además también, yo creo que más adelante vamos a ver que, pues obviamente ellos también tenían con una visión distinta del Mesías. Era a lo mejor un Mesías de guerra, un Mesías de todo esto, para lo que ahorita mencionabas, liberarlos de la opresión romana. Política, sí.
Pero volvemos al punto, ese es el mensaje de Jesús. Jesús sí vino a traer una libertad, pero a lo que le interesa más a Jesús es cómo está tu corazón, cómo está tu alma, cómo estás tú internamente. Esa es la libertad principal que quiere venir a traer el Señor. Y si me permiten, me gustaría leer Isaías 61. Te permitimos. Que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Número 2, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Entonces, ahorita que mencionabas todo esto, Mau, este versículo se me viene a la mente. ¿Por qué? Porque Jesús justamente iba a llevar esa buena noticia. Es justamente eso lo que significa evangelio, una buena noticia de oye, muchacho, tú que estás triste, tú que estás desconsolado, tú que tal vez nadie te voltea a ver, yo sí te volteo a ver, yo sí vengo a traer a tu corazón una libertad, sí vengo a traer a tu corazón y a tu vida una alegría, un gozo que solamente Jesús nos puede dar. Y esa es la buena noticia. Ahora, volviendo un poquito al contexto histórico, el que diga que el tiempo se ha cumplido para muchos de ellos fue algo que les emocionó, porque dijeron, pues este es nuestro líder y nos va a libertad de la opresión en ese momento romana, porque esperaban un líder más político y militar que espiritual, porque eso creo que ni siquiera les pasaba por la mente en ese momento. Y aterrizándolo a cómo lo podemos practicar ahora, que pues prácticamente ese es el fin de esta plática, es que este tiempo se ha cumplido, y más allá de que Jesús ahorita te esté diciendo que el tiempo se ha cumplido, va más allá de tus perspectivas, de lo que tú quieres o de lo que tú desearías que está bien, sino de lo que Jesús tiene para ti. Y creo que caemos como en ese mismo lugar de los israelitas, donde ellos tenían una perspectiva totalmente distinta. Entonces creo que sería bueno que nos quitáramos todas esas barreras mentales que tenemos y veamos a Jesús con lo que sigue diciendo después de el tiempo se ha cumplido, más allá de nuestros propios deseos o nuestras propias necesidades. ¿Va a decir algo? Sí, solamente un punto. Solamente Entonces, Cristo. el tiempo cumplido es decir que el reino de Dios se ha acercado y Jesús comenzaría a establecerlo en la tierra, pero principalmente en el corazón de los hombres. Yo creo que pudiéramos hacer ese cierre de el tiempo se ha cumplido a eso. Tal vez tú que ahorita lo estás escuchando, el tiempo se ha cumplido para que en tu corazón escuches la palabra de Dios. Y yo entiendo, a mí me gustaría decirles que, bueno, pues se te va a solucionar todos los problemas, pero pues no es así. Simplemente es conocer que aún en el problema, nuestro Señor Jesús está para ti, está para abrazarte y para caminar contigo. Y eso es lo que yo comprendo, ¿no? Del tiempo se ha cumplido a nuestro corazón, a nuestra vida. Si les parece, avanzamos. Yo me iba a regresar, imagínate. A ver, cuéntalo. Pues aquí estamos. Me estoy ahorcando con este cable. Ahí voy. Pero es que a lo mejor yo voy a ser el rollero de este grupo. Ven, ahí me cortan. Ahí sí, en el siguiente episodio no escuchan a Mau. Ya no me invitan. Sí, volvió solamente el productor. Es que iba por partes, amigos. Tú dale. Iba... Pues no dijiste que la barbacoa desmenuzada. Iba a desmenuzar. Porque, de cuenta, lo primero que me llamó la atención, que ya dije, ala, sonó súper fuerte. Galilea. Empieza su ministerio en Galilea. Y luego después dice, que es lo que ustedes estaban tocando. Se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios.
llegó la hora o el tiempo se ha cumplido. Y luego después la siguiente parte que me llamó la atención fue el reino de los cielos o el reino de Dios, depende de la versión que veas, se ha acercado. Y entonces eso me llevaba a pensar que, a ver si no digo yo aquí cosas que no, pero ustedes son mi filtro. Pero nuevamente pensando en el contexto, ellos vivían en una sociedad, ¿cómo se dice? Lo contrario de monoteísta, que es pluriteísta, se dice así. Pues sí, De no, muchos como dioses. que estaban influenciados, ¿no? Sí, ellos mismos, o sea, esa misma nación o esa misma raza de Jesús, la gente de Jesús con los que él convivía, de donde él procedía, habían tenido en su pasado, que ya hablamos de los profetas y todo eso para atrás, influencias de otros dioses, que si Baal, que si un montón de cosas. Los que han leído la Biblia o acuden regularmente en la iglesia han escuchado esas cosas. Entonces ellos en su mismo núcleo lo habían vivido las múltiples dioses, aunque habían sido mandados a tener un solo dios. De todas formas habían sido influenciados por los dioses de alrededor en sus culturas. Correcto. Y en el momento de Jesús, los romanos tenían múltiples dioses que se habían copiado de los griegos. Es decir, entonces ya tenemos como 3 grupos de dioses que cada grupo tiene múltiples dioses. Entonces ellos vivían en un mundo de religión múltiple, en polirreligión, diría la sociedad de hoy, como el poliamor. Politeísta. Esa era la palabra. Sí. Claro. Politeísta. Mira, la dije casi solo, pero la referencia al poliamor. Terrible. Bueno, pero tenían esa como influencia politeísta, y en cada una de ellas había, incluso en la del Antiguo Testamento del único Dios verdadero, había rituales sacrificiales que hacer, ¿no? Tú tienes que llevar y acercarte a entregar una ofrenda y un sacrificio para estar en paz, ¿no? Correcto. Los romanos tenían, incluso eso era un poco lo que leía, tenían esta creencia de que estos sacrificios eran para estar en paz con los dioses, ¿no? Y que eso me diera a mí un beneficio, también aquellos dioses paganos del Antiguo Testamento. Entonces había algo que los romanos decían, la pax deorum, o sea, la paz con los dioses a partir de los sacrificios. Si yo hago X sacrificios o mantengo una flama encendida o muy supersticioso el asunto, pues me va bien en la guerra, me va bien en la agricultura, me va bien en la familia, la fertilidad, etc. Pero lo que me llama la atención del mensaje revolucionario de Jesús es que el mensaje que él predica es el mensaje de un Dios que se acerca. Yo no tengo que buscar hacer la paz con ese Dios a través de hacer sacrificios, sino que el mensaje que viene Jesús a traerme es que ese Dios se ha acercado a mí para él hacer la paz conmigo y él reconciliarse conmigo, no al revés. Y eso era contracultural. No solamente está predicando buenas noticias, sino que esas noticias hacen cortocircuito con la cultura que había en ese momento. Y yo creo que eso es lo mismo que pasa hoy. O sea, Jesús viene a nuestras vidas, nos toca la puerta y es Él el que se acerca a nosotros y lo hace para lo que es el siguiente punto, que iba en partes. Pero ¿de esto quieren decir cositas o les sigo? A ver. Creo que es bien interesante lo que estás diciendo, porque antes lo normal era que cualquier rey conquistaba una nación o regiones para beneficio de él, para tener poder y también pues poseer más, ¿verdad? Pero en este caso con Jesús, que el reino de Dios se haya acercado es para totalmente lo contrario. En vez de él pedir, el que el reino de Dios se haya acercado es para que él nos quiere dar. Y vino a darse. Exactamente. Entonces sí, es un versículo muy pequeño, pero muy, muy denso en significado. Es correcto. Ahora, lo que sigue para mí en el texto que leímos es que bueno, lo que está diciendo, esa intención de él acercarse es algo que ya está hecho. Si tú ves como la palabra que se utiliza en la Biblia, sobre todo en el idioma original,
el verbo utilizado, la forma en la que está conjugado es una cosa, lo apunté aquí, es un presente perfecto. Yo no soy especialista en español, mucho menos en griego, pero ese lo googleé. Ese presente perfecto habla de acciones que ya están hechas, que están completadas. Entonces no es como el reino de Dios se va a acercar o el reino de Dios quiere venir, sino yo estoy aquí, dice Jesús, anunciándote que el reino de Dios ya se acercó. Sí, yo soy la muestra viva de que Dios ya dio ese primer paso y eso a mí se me hace muy bonito. Y lo siguiente para mí es la respuesta, pues así lo apunté en mis notas, ¿no? Que lo siguiente en el versículo es lo que debería generar en nosotros o lo que Jesús quiere. ¿Por qué te ríes? ¿Dijiste sí. lo mismo? Lo que Jesús quiere provocar, ¿no? Y luego cuando veía yo otra vez como en esta nueva metodología que les presumo que estoy implementando, una parte es estudiar como las palabras y otra vez cuando ves las palabras están conjugadas en una forma que se llama, déjame te digo, verbos en presente imperativo. Que todos las vemos en el diccionario, pero eso lo que dice es que es como una orden. Exacto. Pero puede ser un ruego, o puede ser un consejo, o puede ser una instrucción. O sea, a mí la que más me gustó, la verdad, no sé cuál era la intención de Jesús en ese momento, pero a mí me gustó más pensarla como un consejo. Es decir, yo te aviso que el reino de Dios se acerca, ya está aquí, y te aconsejo que metanoiete es la palabra, arrepiéntanse, ¿no? Un cambio. Y eso es como lo que quiere hacerte o persuadirte a que logres. Yo te aviso que Dios está dando el primer paso porque lo que tú tendrías que hacer con eso es metanoiete, arrepentirte. Y arrepiéntanse, que creo que ahí es donde todos tenemos, la carnita del asunto. Ajá. Hay mucho que decir de esa palabra, pero ¿alguien quiere empezar o me alanzo? Yo quiero nada más leer otra vez Marcos 1:15, pero en otra versión, porque a mí me gusta mucho cómo menciona la parte de arrepiéntanse. Arráncate, compadre, dice, amigo gobernador. Le mandamos un saludo a Samuel que seguro García. nos escucha. Seguramente sí. Ahí ha estado reaccionando en muchas cosas. Y saludos a la familia. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Ahora aquí viene lo bonito para mí, que dice, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Esta versión, en la versión Dios habla hoy, dice, vuélvanse a Dios. No menciona aquí arrepiéntanse, pero de alguna manera estamos viendo que arrepentirse y volverse a Dios es simplemente va de la mano, va ligado. Ok, y yo quiero leerles otra versión que es la palabra de Dios para todos, que en esta palabra de arrepiéntanse, dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Entonces vemos como más desglosado lo que es el arrepentimiento, que es una renovación en nuestra mentalidad y en nuestras acciones. Ahora, yo tengo una pregunta aquí que me gustaría no debatir, sino debatamos. Simplemente estar acepto. Simplemente estar apoyándonos entre todos. Para ustedes, ¿qué es arrepentimiento? Pues esa es la cosa, a ver, mi esposita. Cuéntanos. Estoy muy ocupada maternando. ¿Está maternando? ¿Quieres que yo paterne? No, continúa. Ahorita sí me incluyo. Arrepentimiento. Pero buscas como... Sí, porque por ejemplo, mira, hay muchos escenarios en el que muchas veces llegamos a estar como que decimos, oye, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber hecho mucho estas cuestiones, pero al siguiente día o a la siguiente semana simplemente se me hace muy sencillo y vuelvo a caer. Entonces, es un tema ahí muy importante para mí, como que el estar bien claro en el que podamos profundizar con la cuestión de qué es un arrepentimiento. El tema mío es que hay veces que lo confundimos con un remordimiento, que es algo totalmente distinto. Sí, de acuerdo. Totalmente. Sí, creo que hay que... Fallas técnicas. Hay que poner esto sobre la mesa, que no es lo mismo el arrepentirte que el que tenga remordimiento por algo malo que hiciste. Porque el remordimiento o la culpabilidad
no te llevan a hacer un cambio. Y el arrepentimiento precisamente es lo que hace. El que busques esa salida o ese cambio en lo que tú sabes que estás haciendo mal. Entonces, creo que el llamado de Jesús al arrepentimiento es ese llamado al que tú cambies aquellas cosas que tú sabes que están mal, que tú sabes que te están dañando y que pues no son de beneficio para ti. Ahora, tal vez puede venir a nuestra mente y tal vez podemos decir, oye, es que sabes que para mí, pues he hecho cosas muy malas, he hecho cosas que tal vez no tienen perdón, pero ahorita vamos a ir allá, pero simplemente me gustaría adelantar tantito que la buena noticia es esa, que Dios vino a traer perdón de pecados. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, yo puedo comprender que tal vez ustedes pueden llegar a decir, oye, pues es que no tengo perdón de Dios, o simplemente esta cuestión se me hace muy compleja, muy difícil, y sí, me arrepiento y todo este asunto, pero para eso es que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, para que con base a ese detalle que tal vez no podemos quitarnos, el Espíritu Santo sí nos puede ayudar para ello. Sí. Yo por eso te preguntaba que como qué definición esperabas, porque yo iba a sacar otra vez mis palabras que A ver. busqué y justo apuntan a lo que ustedes están diciendo. ¿Qué dice la Real Academia Española? No, el idioma original en el que se escribe, esa palabra que usa Jesús, justo la usamos a veces con nuestras enseñanzas preconcebidas que nos han transmitido, pues que el arrepentimiento es lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Pero la palabra significa en realidad como un cambio de pensamiento, en el sentido de, hay varios sentidos que se mencionan, porque justo la traducción no es literal, pero como en el sentido de volver a reconsiderar algo, es decir, como cuando vas en un sentido y no, era para acá, ¿no? Cambias como ese rumbo, y por eso la traducción que decías creo que dice, cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. Hay una nueva versión que compramos por acá que es la Biblia El Mensaje, y ahí dice lo mismo, dice el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, cambien su manera de vivir, dice por ahí. Entonces yo creo que eso, creo que tenemos que ir cerrando para no aburrir a la audiencia, pero eso es el mensaje para mí, es decir, el reino de Dios se acercó, Él dio el primer paso, y lo que nosotros tendríamos que hacer en respuesta es cambiar la manera en la que vivimos, cómo transformamos nuestro caminar, nuestro diario vivir. Mi respuesta ante un Dios que se acerca a mí y quiere hacer la paz conmigo y se entrega a sí mismo para estar en paz, y se acerca a mí, volviendo al tema de Galileo, se acerca a mí que soy indigno, se acerca a mí que soy un menospreciado, que soy lo peor de lo peor, si es que te sientes así, o que ando en oscuridad, a lo mejor yo estoy bien conmigo, pero hay algo que me falta. La respuesta a eso es transformar mi manera de pensar, de vivir, y creer justo que todo eso que Dios ya hizo y está haciendo y quiere hacer conmigo es verdad. Entonces, pues para mí, arrepiéntanse en ese significado, es eso, como darle la vuelta a lo que he venido construyendo alrededor de mi mente para vivir como vivo, y empezar a vivir de una manera nueva y diferente. Y eso lo conecto, perdón, y ya con esto cierro, yo me callo, lo conecto con el mensaje revolucionario. O sea, lo revolucionario del mensaje de Jesús y del Evangelio era que era un libertador y un salvador que no venía, ya lo dijeron ustedes hace rato, a hacer la guerra, a imponer, sino vino a decirte la forma en la que vas a ser libre. La salvación que vengo a traerte es la salvación de una manera hueca y vacía de vivir. Y la estrategia que yo traigo de liberación y de salvación es: cambia dentro de ti, cambia tu manera de vivir. Sí, ahora sí que pues por ahí está el inicio. ¿Quieres compartir algo tú, mi amor? Bueno, ahí va. Yo quisiera compartir un versículo que menciona Romanos 12:2, que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir.
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Y dice, cambien su manera de pensar para que sí cambien su manera de vivir. O sea, si yo no cambio mi manera de pensar, mis actos van a seguir van a seguir reflejando lo que yo pienso, y eso es algo totalmente verídico. Entonces, yo creo que por eso empezó, o por eso fue el primer mensaje de Jesús en el que te dice, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar para que de esta manera tú puedas dar pasos conforme a conforme al reino de Dios, porque a final de cuentas eso es lo más crucial, eso es lo más importante. ¿Sí? Y para finalizar, este versículo dice, cree en el Evangelio. Si nos vamos a la traducción o al significado etimológico de esta palabra evangelio, dice que es la buena noticia. Entonces, Jesús vino a traernos esa buena noticia, y creo que en su momento por eso fue revolucionario, y también puede ser revolucionario para nosotros en este tiempo. ¿Cuál es la buena noticia que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos o nuestro corazón necesita? Y esa es la buena noticia que Jesús viene a traernos. Perdón para pecados, que ya no estamos atados ahora sí que ya no estamos atados al pecado y a las consecuencias. Entonces, lo que yo veo es que el arrepentimiento es el punto de partida a una vida nueva en Cristo Jesús. Así que, pues bueno, ahora sí ya podemos, ya damos cierre. Sí. Ok. ¿Me escuché fuerte o me escuché lejos? No, te escuchas bien. Aquí con ganas. Te escuchas bien. Que estoy probando nuevas posturas. Échale. Pues sí, ya cerramos. ¿Quién Muy, empieza? muy bien, pues bueno, ese es el principal mensaje que nosotros queremos compartirles, que queremos hacerles llegar, que, ok, tal vez tú puedes estar diciendo, híjole, no tengo ese perdón de Dios, pero quítate esa idea, quítate esa cuestión de tu cabeza que tal vez no te está dejando avanzar a vivir una vida nueva. Pero lo que sí te dice nuestro Señor, lo que sí nos dice Dios conforme en su palabra, es que principalmente tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, para que de esta manera podamos avanzar a vivir una vida que es agradable a Él, una vida que es buena, agradable y perfecta. Y en otro contexto, o más bien otra visión, es que podemos llegar a tener, si sabes de Jesús pero no vives una vida conforme a esta buena noticia, es el que no tengas esta mentalidad de que ya sabes quién es Jesús y listo, sino que cambies esa mentalidad y tengas la oportunidad de conocerlo más a fondo, porque más allá del Cristo crucificado, hay una obra perfecta de Cristo para tu vida, donde créeme que Jesús es suficiente. Entonces, no necesitas más si tú aceptas, cambias tu manera de pensar, de vivir, y aceptas esta buena noticia. Entonces, no te cierres a decir, yo pues ya conozco lo suficiente de Jesús, sino que acompáñanos a ver quién es Jesús, y que lo hagamos más a fondo. Bueno, yo me perdí un poco, pero voy a hacer un pequeño resumen de justamente pues todo lo que ya comentaron, y a mí me impacta mucho eso, que pues nos pide un cambio de mentalidad. Entonces no es un sentimiento, no es algo porque todos lo hacen, sino es un cambio realmente radical de mente, de corazón y de dirección de vida, para poder apartarse de la voluntad propia, del yo, y alinearse con la voluntad de Dios. Entonces, pues implica aceptar y vivir de acuerdo a los principios de Dios.
Entonces esto requiere una respuesta personal. Entonces si tú estás escuchando esto, no importa si amigos, conocidos tienen este cambio de pensamiento, Dios quiere eso de ti, pero personal. Dejar atrás todo lo que está centrado en nosotros y abrazar esa transformación que Jesús ofrece creyendo en Él como Salvador. Entonces, Dios nos invita a participar en la promesa de Dios, no solo como un concepto, una teoría, una religión, sino como un compromiso práctico de fe y un cambio de vida. A mí me impacta mucho eso, que fue su primer mensaje público. Entonces, así de importante es, porque es la base de todo. Esto es la base de todo. Cuando acabes yo quisiera. ¿Ya acabaste? No, pero ven. Cuando acabes, entonces. Y pues justo esto del arrepentimiento no es como un castigo, sino es como, pues consejo, decía Mauricio, pero es también aceptarle a Él. Y el arrepentimiento sin fe es nada más como un remordimiento, y el arrepentimiento con fe trae libertad. Entonces, creo que esto es un punto muy importante, y pues saber que la gracia de Jesús es suficiente para todo. Y saliéndome un poquito, pero que tiene que ver, voy a dar unos datos importantes. ¿Sabías que? Ya entramos en la sección. Unos datos importantes que la ciencia te dice si acaso puedes cambiar tu forma de pensar. Y la respuesta, la ciencia dice sí. Neuroplasticidad. Ay, ¿Eso ibas a decir? No, pero lo escuché y me sonó la palabra. Ah, sí. ¿Eso ibas a decir? Neuroplasticidad, Wow. sí. Y eso es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando decides arrepentirte, o sea, cambiar un hábito o pensamiento que tienes arraigado, tu cerebro literalmente comienza a debilitar las rutas antiguas y fortalecer nuevas vías. Entonces, es un dato por si piensas que no puedes cambiar tu manera de pensar. Sí se puede, la ciencia te dice que sí. Súper buen dato, porque creo que a muchos les pasó por la mente. Sí, de que yo así soy y no puedo. Sí, es que luego no me voy a escuchar. Los dones así dicen, ¿no? O sea, los señores de cierta generación para arriba dicen, no, uno ya no aprende cosas nuevas. Pero sí se puede. Sí se puede. No, ¿tú crees que a mí me vas a cambiar si yo ya tengo toda la vida? A eso se le llama neuroplasticidad. Entonces, el arrepentimiento bíblico que Dios habla en esto es en esencia un ejercicio como de reconfiguración cognitiva guiado por el Espíritu Santo. Entonces eso se me hace algo súper lindo. Y otro dato, y con esto termino con mis datos y ya Mauricio termina. Hay otro dato muy importante que es de un estudio de una universidad de Stanford, que el arrepentimiento genuino actúa como un reset emocional que reduce la carga del cuerpo y reduce el cortisol. Para quien no sabe, el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, pues es otro dato de que todo esto te ayuda incluso en tu cuerpo físico. Entonces, se me hace datos padres, importantes, para quien le gusta datos científicos o curiosos. Datitos, dime cositas. Datitos. Yo quiero nomás retomar. Cambio, Una disculpa. Ay, si esto es en vivo, ustedes tranquilos. Como quiera. No pasa que el gobernador nos esté escuchando. Iba a decir yo que... Ha de entender la situación. Sí, él tiene dos, imagínate. Ahí anda en los eventos públicos. ¿Sí? Que yo, justo en mi cierre, en mi conclusión que ustedes ya dieron, yo iba a decir algo que Giselle tocó de ladito, que es que este cambio de vida o este arrepentimiento no es una emoción ni un sentimiento. Y yo justo iba a... Exacto. Iba a encuadrar en el hecho de que el mensaje de Jesús... Es que yo como que me enfoqué en el mensaje de Jesús, Entonces, en el mensaje de Jesús no era... Aunque muchas de esas cosas hizo, no era sanar, ni hacer señales, ni milagros, ni cuánta cosa, ¿verdad? Su mensaje era
esa predicación. Él iba de aquí para allá y de allá para acá, predicando esas buenas noticias, que el reino se había acercado y que había que arrepentirse de lo que ya dijimos, cambiar su manera de pensar, de vivir, que no sea solo remordimiento. Entonces, que el Hijo de Dios haya hechose carne y venido a la tierra solo para decirnos que lo que teníamos que hacer era cambiar nuestra manera de vivir, para mí lo hace justo, no un sentimiento, no una emoción. Yo había apuntado por acá, no es una corriente filosófica en la que hay que rumiar y reflexionar y pensar y darle vueltas. Se quedaría muy corto, ¿no? No es una fuente como de positivismo, de, yo sí me acerco a Dios, a Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas cosas que están bien y hay que creerlas y hay que vivirlas. Pero lo más importante que Jesús vino a hacer, pienso yo, esa era mi conclusión, era venir a invitarnos a cambiar nuestra vida. O sea, no es hacerte sentir bonito, no vengo a llenarte la cabeza de ideas que suenan bien o ideas profundas, sino a transformarte, a invitarte a un viaje de transformación interior para llevarte a ser como Él pensó que fueras desde el inicio, ¿no? Y eso a mí se me hace justo lo importante o lo crucial del mensaje de Jesús. Y si me permiten abrir, porque ya creo que ya lo que habíamos pensado está buena esta plática, ¿eh? Pero creo que ya nos extendimos, entonces voy a abrir como el melón para la siguiente etapa final, que es si pensaron algo que podamos hacer en la semana, algo concretísimo. Y yo, por ejemplo, pensé que a la luz de todo lo que ya hablamos, yo decía, yo como cristiano, si es que ya lo soy, ya tengo este sistema de fe, o quizá como una persona que estoy interesado en encontrarle un sentido a mi vida y estoy buscando pues justo algo que me llene y vine a caer a odres nuevos, yo necesito preguntarme todos los días y seguirme preguntando, como seguidor de Jesús o como alguien que quiero seguir a Jesús, ¿cómo más puedo yo responder a ese Dios que se acercó a mí? ¿Cómo más o dónde más puedo yo, decía yo, escribí aquí, cincelar? O sea, como si tengo que ir haciendo de mí una obra que se parezca cada vez más a Él, ir transformando mi manera de vivir, ¿dónde más tengo que seguirle picando, no? Y yo creo que a lo que yo invitaría a nuestra gente que nos escucha y a nosotros mismos primero, quizá esta semana escribir 2 cosas, porque una se me hacía muy poquita, y 3 luego ya es... 3 ya es mucho. No, requiere mucho ejercicio mental. Pero 2 cositas, 2 aspectos, 2 rasgos que creamos que Dios busca todavía moldear en nosotros. En nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra fe, en lo que sea. Esa sería mi sugerencia. Mi manera de aterrizar esto, a decir, ok, si Dios me invita, si Jesús me invita a transformar mi manera de vivir, ¿qué tengo todavía que transformar? ¿Dónde me falta o cuál es el siguiente paso para seguir moldeando mi vida? Y al último, pero al final, quiero hacer una recomendación. Una canción que escuchar, pero al final. Bueno, eso pensé yo. Ok, se me hace muy bueno. Digo, al final de cuentas esto es el objetivo de qué serviría si no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, se me hace muy bueno. Bueno. Creo que un tip para esta actividad semanal es también preguntarle a las personas que te rodean y que son cercanas a ti. Ay, peligroso. Sí, y a veces duele, pero creo más fructífero. que van a ser más objetivos que uno mismo, porque a veces uno mismo como que se esconde un par de cosas que no quiere cambiar. Y lo sabemos, sí, ¿verdad? Pero así como es. Que se nos hace más padre. Bueno, pero la esposa no vale, porque luego la esposa se deja caer. Creo que es lo más sabio. Tal vez sí. Pero sí, fíjate, es muy buen consejo eso. Ojalá no se peleen. Vamos a tomarlo de la mejor manera. Sí. Si acaso se pelean, pues ahí hay una cosa, ¿verdad? Que modificar. Exactamente. ¿Cuál? ¿No pelear? No peleen. Muy bien, pues, ¿cuál es la canción? Ya no van a... Ya, con eso nos quedamos. Bueno, entonces esa sería la recomendación. Uh-huh. Yo pensé que ustedes iban a traer cositas. Podemos decir, pongámoslo en práctica. Pongámoslo... sí, porque luego nos demandan de copia. Ya iba a decirlo, mira. Bueno, la canción... Hay una canción de Alex San Pedro, que también nos escucha, un saludo.
que se llama Ni un millón de dioses. ¿La han escuchado? No. Escúchenla, por favor. Bueno, ¿qué te parece si La pongo. en el Instagram, ponemos ahí el link? ¿Sí se puede hacer eso o no? Ajá. ¿Quién ¿Se sabe? puede poner el link para que todos tengan a la facilidad de simplemente darle clic y escucharlo? Y Sí. yo quiero dar un spoiler para el próximo capítulo. Spoiler. Spoiler alert. Ya Porque cuando... porque claro que la audiencia se quedó ganchada y nos van a estar esperando la próxima Claro. entrega. Cuando tengamos esta actividad de la semana lista, creo que va a haber cosas que vamos a decir, es que con esto no puedo. Esto no lo puedo cambiar, o siempre he sido así, o se me dificulta mucho. Pero creo que hay algo que nosotros sí está fuera de nuestras manos hacer, pero para eso tenemos un ayudador. Y ese es el spoiler del siguiente capítulo, que vamos a hablar un poquito de esto, de quién es que nos ayuda a cambiar esas cosas que por nosotros mismos no podríamos, que es el Espíritu Santo. Ajá, ya lo dijiste. Spoiler. Bueno. Avisó el spoiler. Exacto. Pero bueno, vamos a conocer más. Oye, y otra cosa, no sé si esto no lo ensayamos, es que todo está en vivo, pero yo pensé que eso ibas a decir, que si en la semana que hagan este reto de pensar 2 cosas y preguntarle a alguien cercano a nosotros 2 cosas que todavía tengamos que cambiar para seguir la instrucción de Jesús de cambiar de forma de vivir, ¿qué tal que nos lo cuentan? Ujú. Que lo comenten. O estaría padre también que nosotros, no los 2, pero sí una para irnos rápido, el próximo capítulo, como que compartirlo con... Ay. Me voy a Sí, ventanear. creo que ambos, o sea, si quien nos escuche quiere compartirlo, Claro. se me hace súper padre. Si es el gobernador, entendemos que no lo pueda compartir. Porque que tiene que enterarse la gente. Sí, estaría súper padre y pues ya vemos la próxima semana, compartimos ahí unos destellos de nosotros también. Y también ellos así sienten la libertad de decir, yo pensé en estas 2 cosas. Pues está bien, para enterarnos. Orar por ellos. Para orar por ellos. Sí, es correcto. Justo. Sí, no, digo, la intención es hacer esa vía ok, nosotros estamos aquí platicando entre nosotros, pero también queremos ahora sí que tener ese contacto, ese punto de comunicación con ustedes. A final de cuentas estamos para servirles, estamos para ayudarles en lo que a nosotros respecte. Y pues bueno, creo que ya el primer episodio Consumado es, ¿no? Consumado es. Pues Hemos muchas terminado. gracias. Muchas gracias a Dios por este tiempo. Que Dios nos ayude a ver esos puntos y también a tomar la decisión de cambiar nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Que así sea. Ahí perdón por el spoiler del bebé. Pero él es parte de este Sí, él es podcast. Él es el quinto realmente. Bueno, pues la próxima semana nos vemos en el estudio número 2. Es correcto, primeramente Dios. No, la próxima semana no. ¿Cada cuánto vamos a hacer esto? Cada 15 días, muchachos. Por lo pronto, viendo a ver Por lo cómo pronto, se vamos. mueve la audiencia. Si vemos que se desesperan mucho esperarnos, a lo mejor lo hacemos más rápido. Sí, ni modo. Si vemos que nos escuchó solo el gobernador, pues no, por una escucha no. Tendremos que hacerlo cada mes. Muy bien, pues bueno, les agradecemos. Gracias por su tiempo. Literal, gracias un por estar podcast, aquí nos con tardamos mucho. nosotros. Vamos a intentar hacerlos más pequeños, no se desesperen. No, no Es el siempre- primero. No vamos a Es el intentar nada. Aquí es como salió porque está en vivo. Bueno, bye. Bye. Bye.